comenzar con la explicación de la sesión. Entonces, ustedes van a encontrar en primera instancia en sus guías de aprendizaje esta infografía, la cual tiene como título El fracking contamina el agua. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la intención mía? La intención mía también es generar en ustedes un poquito de opinión con relación a ciertas situaciones que se pueden estar presentando en el país y que se relacionan con el eje temático, en este caso de la guía, que tiene que ver con medio ambiente, con los objetivos de desarrollo sostenible y lo que tiene que ver con dos problemáticas que cuando ustedes miran el contexto, es decir, las primeras páginas de la guía, se van a dar cuenta que pues vamos a estar hablando una de esas problemáticas. En este caso es el fracking. Entonces el fracking, como ustedes lo observan dentro de la infografía, simplemente es, digamos, una metodología, una tecnología no convencional, es decir, no rudimentaria, no que se utilice comúnmente para la extracción de hidrocarburos. Hidrocarburos, en este caso, principalmente petróleo y gas, en este caso metano, que es gas, ¿sí? Gas natural. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque ustedes saben que la economía mundial pues se basa en ese tipo de extracciones. Entonces, ahí es una metodología que puede generar, digamos, un impacto ambiental. El impacto ambiental que puede generar, pues es contaminar el agua. Y eso es lo que ustedes observan aquí. Entonces, la idea es que en una primera instancia hagan una muy buena lectura del contexto que se está dando aquí. Ustedes observan dos cosas. Observan una información que dan, o sea, las infografías dan una información, pero vienen acompañadas de unas imágenes, ¿cierto? Entonces, la idea es que yo debo relacionar lo que me da de información con lo que me está presentando de imagen. Digamos, es como la lectura correcta que yo debo hacer esta infografía. Entonces, el objetivo, digamos, de esta sesión es hablar un poquito del agua y cómo se relaciona con lo que tiene que ver con el fracking. Entonces, pasemos de una vez a lo que tiene que ver con los puntos que se deben solucionar. Entonces, el primer punto simplemente es hacer dos acciones. Primero leer y luego pues analizar la información. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes hacen la lectura de algo, ustedes captan unas ideas iniciales, ¿cierto? Pero luego de eso, si yo comienzo a pensar sobre esas ideas iniciales o sobre esas ideas que yo comienzo a plasmar a partir de la lectura, estoy haciendo otro proceso que se denomina análisis. Entonces, la idea de este primer punto es que ustedes hagan esos dos procesos, no solamente lean, porque pues todo, digamos, ya están en grado noveno, pues deberían saber leer, ¿cierto? Sino que también puedan analizar la información que están leyendo. Aquí la pregunta clave es, profe, ¿cuál es la información que debo leer? Entonces aquí hay dos cosas, están en mayúscula. Debo irme a la parte de la guía en donde hay un título que se llama Industria Petrolera, Colombia y el fracking. Están en las páginas, bueno, más o menos 4 y 5, pero para poderlos ubicar, yo voy a ir directamente a la guía. ¿Listo? Entonces ustedes tienen la guía integrada número 4, se dan cuenta que hay un contexto, es decir, hay una introducción, hay digamos, objetivos, hay digamos, glosario, y luego habla sobre el objetivo de desarrollo sostenible, luego sobre centrales hidroeléctricas, y ustedes se van a ubicar acá en esta parte. Entonces, cuando lleguen a esta parte, esto es lo que ustedes van a leer en un primer momento para poder solucionar el primer punto de la sesión número 1. Es decir, vamos a ir a esa parte de nuestras guías en donde el título dice Industria Petrolera, Colombia y el fracking. Y ustedes van a encontrar información en donde pues hablan generalidades del fracking, ¿sí? Pero también hacen una relación entre lo que pues puede ser yacimientos no convencionales en Colombia y cosas que pueden de alguna manera perjudicar, digamos, a partir de, digamos, del uso de esa metodología, de esa tecnología. Entonces aquí hay cosas que ustedes pueden tener en cuenta. La idea es que en ese primer momento se haga lectura de ese pequeño espacio que están ahí. Entonces, esto es una de las partes que deben leer, ¿bien? Esta parte de aquí. Pero también vamos nuevamente aquí a la presentación y pues también deben hacer lectura de esta imagen. Entonces la idea es que hagan lectura de esas dos cosas. Eso es lo que hice aquí al principio. Y luego a partir de esa lectura, en un primer momento lo que se va a hacer es, hacen la lectura y van a contestar dos preguntas, pero aquí esas preguntas deben ser preguntas, digamos, que ustedes redacten a partir de las ideas que sacaron de esa lectura inicial, es decir, de la información que ustedes leyeron
y que les mostré, es decir, el de la industria petrolera y el del fracking contamina el agua, que es la infografía que se les da inicialmente. Y van a contestar dos preguntas muy sencillas. La primera es dar su opinión, pero no una opinión cerrada. Es decir, por lo general una opinión cerrada es cuando digo, no, pues me parece que está muy mal. Hasta ahí es una opinión cerrada. Eso lo puede hacer cualquier persona. Entonces la idea es que dentro de este punto es que ustedes digan, ¿les parece mal? ¿Por qué? Entonces, ¿qué van a tener en cuenta para argumentar el por qué les parece mal? Pues lo que leyeron en primera instancia, ¿listo? Entonces, más o menos un parrafito de 5 o 6 líneas, muy bien redactado, y en donde al menos yo pueda evaluar que eso que ustedes están dando como opinión lo están argumentando a partir de las ideas del texto. Para el punto número B, es simplemente explicar con sus palabras, ahora sí, qué entendí de lo que leí sobre cómo el proceso de fracking contamina el agua. Es decir, tomo, por ejemplo, que habla sobre el fracking contamina el agua, miro los elementos que me están dando y redacto un párrafo con mis propias palabras de lo que entendí. ¿Sí? Entonces entendí que el fracking lo que hace es utilizar agua a alta presión y pues al utilizar agua pues se utiliza con X o Y sustancias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esos dos puntos creo que están sencillos, simplemente es tomar la información que está en la guía y contestarlo de acuerdo pues a lo que ustedes piensan. Es decir, que aquí no hay un punto, digamos, bueno, un punto malo, sino simplemente es aquí es mirar cuán a fondo van utilizando pues lo que se les está dando de material. Para el punto, digamos, C de la guía, en este caso, pues lo que hay que, digamos, elaborar es una especie de caricatura. Y yo les coloco como ejemplo las caricaturas que están en la misma guía, en las primeras páginas, pero también una caricatura como esta. Por ejemplo, en este caso el autor es Matador. Y recuerden que una caricatura tiene dos elementos. Primero es una imagen visual y segundo es una imagen exagerada, ¿sí? Busca exagerar cosas. Entonces aquí está el señor presidente, aquí hay una llave, está el proceso de fracking y aquí ¿qué está haciendo en acción el presidente? Pues se está bañando, se está lavando las manos con petróleo. Y aquí hay varias cosas elementales que colocan. Entonces, al fondo están las torres de petróleo, pero sobre los pies del señor presidente, pues vemos que se está afectando el medio ambiente, ¿cierto? Por eso es que aquí el autor coloca este título. La idea es que ustedes hicieron en el primer punto su opinión, ¿cierto? Entonces, ahora esa opinión, plásmela a partir de un dibujo. Bien. Si lo hacen como caricatura, excelente. Si no, pues plásmela a partir de un dibujo. O sea, esa opinión que ustedes colocaron de bien o mal, pues ahora plásmela a partir de un dibujo. Miren el contexto que está ocurriendo en este momento. Ahorita en este momento en el Congreso se han caído proyectos de ley que buscaban prohibir el fracking en Colombia y pues en este momento se le está dando mucho más aval a los planes piloto y a utilizar esta metodología para hacer extracción en pozos de una manera no convencional. Entonces, tener en cuenta eso, el mensaje que ustedes quieren dar. Es decir, este punto C, yo voy a mirar lo que contestaron en el punto A con relación a su opinión y pues el dibujo debe plasmar esa opinión. Sigamos. Para el punto número 2, se les da esta información. Es decir, aquí hay dos informaciones. La primera información es una información conceptual que ya les explico rápidamente y la otra es una información que se les puede dar, por ejemplo, cuando les dan un artículo periodístico, ¿sí? Y aquí hablan en términos de porcentaje, que lo voy a hablar un poquito de la relación matemática. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta son los conceptos que están acá. Entonces, recuerden que la idea es hablar de soluciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué es una solución? Pues simplemente una solución es una mezcla. ¿Sí? Pero es una mezcla que tiene una característica. Es una mezcla uniforme en la cual yo no puedo identificar las sustancias que la componen. Por ejemplo, cuando yo hago una mezcla de agua con sal, ¿cierto? Entonces, yo tengo mi sal inicial, tengo mi agua, pero cuando los coloco en conjunto, yo no puedo a simple vista identificar la sal, ¿cierto? Pero yo sé que la sal está ahí porque al beberla, pues voy a sentir que está presente el sabor en este caso, de la sal, ¿cierto? A eso yo denomino solución, ¿bien? Entonces es una mezcla homogénea que yo no puedo identificar, que presenta una uniformidad. Ahora,
una solución siempre va a tener dos componentes. Una sustancia, por lo general siempre en mayor proporción a la que nosotros denominamos solvente. Entonces, en el caso de la mezcla sal con agua, pues mi solvente o mi disolvente, pues es el agua, ¿cierto? Porque es la que está en mayor proporción, ¿sí? Y se denomina por lo general fase dispersante. Y la sal, que es la que yo agrego al solvente, se denominan solutos, es decir, son aquellas sustancias que están en menor proporción con relación al solvente. Todo lo que yo agregue en menor proporción se va a denominar soluto. En este caso de mi ejemplo, es la sal. Bien. Entonces aquí ustedes ven los conceptos, pero ahora, ¿cuál es la relación que puede tener con la información que me están dando? Si ustedes observan aquí me está dando la relación de los componentes de una mezcla que se utiliza para la fracturación por medio del fracking. Entonces, si ustedes observan aquí, el mayor cantidad de componente es una mezcla en donde está agua y arena. Aquí voy a borrar la arena porque no forma una solución, ¿sí? No se va a disolver en el agua, forma una dispersión, pero hay una serie de componentes que sí se van a disolver en el agua, que son estos acá, ¿cierto? Entonces aquí hay una serie de componentes. Entonces está el KCl, surfactantes, agentes gelificantes. Ahora la pregunta es, en cuanto a proporción, o sea, recuerden aquí, un disolvente siempre es el que está en mayor proporción, los solutos son los que están en menor proporción. Entonces, en cuanto a proporción de los componentes que hacen parte de esa solución que se utiliza para la fracturación o el fracking, ¿cuál o cuáles serían, que eso es creo que es la pregunta, cuál o cuáles serían, en este caso, los solventes y cuál o cuáles serían los solutos? Justifiquen su respuesta. Entonces recordemos esto que está acá. Entonces una solución química, si lo quieren, digamos, consultar también como para justificarlo, debe tener mínimo dos componentes, o sea, una mezcla de dos componentes, un solvente y un soluto. Bien, solvente en mayor proporción, soluto en menor proporción, me va a formar una solución. Hay que recordar que se denomina solución porque se forma una mezcla homogénea, es decir, no puedo identificar fácilmente pues, cuáles son los componentes a simple vista. Y lo otro, se forma una solución porque al formarse la mezcla, yo puedo variar la composición de estos componentes. Por ejemplo, cuando hablaba de agua y sal, yo puedo hablar de ciertas cantidades, ¿cierto? Entonces puedo agregar mucha sal, menos sal, pero estoy formando una solución entre agua y sal. En el caso del agua, solvente; en el caso de la sal, soluto. Digamos, aquí es como para que comiencen a identificar conceptos claves. Entonces, lo que hacen es mirar la gráfica, que está acá atrásito, ¿sí? Mirar cuál está en mayor proporción, ese sería el solvente. Y mirarles cuáles están en menor proporción, ese serían los solutos. Es como para que vayamos identificando así. Y eso va a ocurrir también en nuestra vida cotidiana. Nosotros siempre estamos, digamos, utilizando mezclas, consumiendo mezclas en la cocina y pasa igual, ¿cierto? Entonces, comenzar a identificar, digamos, como esos conceptos que se trabajarán, digamos, en la próxima sesión. Y ya como un tercero, para ubicar acá, el punto número 3 simplemente es realizar una consulta. La consulta va en base a tres cosas. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Buscar cuáles son los componentes de una solución química. Entonces, ampliar un poquito más lo que se está dando en la guía. Mirar cuáles son las clases o tipos de solución. Entonces, mirar qué tipos de solución se pueden o pueden existir. Y mirar el concepto o qué es solubilidad. Entonces esas tres cosas son las que vienen aquí en la consulta del punto 3. Porque la idea es que en el próximo, pues como se va a hablar de solubilidad, concentración, soluciones, pues podamos trabajar un poquito la parte temática. Bien, creo que